Europa está bajo una presión histórica. ¿Autonomía real o dependencia perpetua? Tras el fin de la Guerra Fría, la Unión Europea jamás eligió encontrarse en la situación actual. Rusia, Estados Unidos, China. Las tres potencias presionan a Europa al mismo tiempo, y el nivel de desafío no tiene precedentes en la historia reciente del continente. Sin embargo, la mayoría de los políticos europeos o no reconocen públicamente la magnitud de este momento, o prefieren callarlo. ¿Por qué? Después de más de 30 años hablando de autonomía estratégica, Europa sigue dependiendo de otros para su energía, su seguridad, incluso su prosperidad. ¿Es posible realmente que la UE tome las riendas de su futuro? ¿O ese concepto es solo un eslogan que suena bien en las cumbres, pero que no funciona en la práctica? Y aún más importante, ¿cuál de los posibles escenarios sería el más destructivo para Europa? Porque, si seguimos ignorando la realidad, están en juego la economía, la seguridad y la relevancia internacional de cada ciudadano europeo. Lo que se decida hoy afectará al empleo, al bienestar y al peso global de Europa durante décadas. Para responder a estas preguntas clave, primero necesitamos entender el contexto que nos ha traído hasta aquí. Nada de esto es propaganda ni alarmismo. Es una evaluación estructural. Para entender el momento crítico que vive Europa hoy, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Ya en 2006, un análisis en una revista estadounidense advertía que la Unión Europea estaba siendo presionada por tres grandes potencias a la vez: Rusia, Estados Unidos y China. Lo que parecía una predicción lejana se ha convertido en la realidad de 2024. La invasión rusa de Ucrania, en 2022, no solo rompió la paz en el continente, sino que desmanteló el sistema de seguridad europeo construido tras la Guerra Fría. Hasta ese momento, el modelo de bienestar europeo se apoyaba en tres pilares fundamentales: energía rusa barata, acceso libre a los mercados estadounidenses y la protección militar de Estados Unidos, que permitía a Europa gastar menos en defensa y más en su modelo social. Pero hoy, los tres pilares tambalean. El gas ruso, esencial para la industria y los hogares europeos, prácticamente ha desaparecido. Estados Unidos, por su parte, no solo exige que Europa aumente drásticamente su gasto militar. Hablamos de llegar al 3% del PIB, el doble de lo que muchos países europeos dedican hoy, sino que también presiona con tarifas y disputas comerciales. Y los mercados globales, donde Europa solía vender sus productos sin grandes obstáculos, ahora están plagados de tensiones y competencia feroz, especialmente con China. El caso de Alemania lo ilustra perfectamente. Tras perder el gas ruso, la industria alemana ha visto caer su competitividad, y la actividad manufacturera lleva años en números rojos. Este no es un dato menor. Es el síntoma de una debilidad estructural que afecta a todo el continente. Si Europa no logra adaptarse, el bienestar, el empleo y la relevancia global de sus ciudadanos están en juego. Ahora, vamos a analizar en detalle cada uno de estos tres frentes de presión, empezando por el vector ruso. ¿En qué consiste realmente la presión sobre Europa desde cada dirección? Vamos a desglosarlo. Empecemos por el frente ruso. Desde la invasión de Ucrania, los países de Europa del Este han disparado sus presupuestos de defensa. Pero este aumento en seguridad tiene una cara oculta. La mayoría de las compras de armamento son sistemas estadounidenses, como los famosos cazas F-35. Así que, al buscar protección, Europa Oriental refuerza su dependencia tecnológica y militar de Washington. No es una conspiración, simplemente es la lógica del mercado de defensa. Más seguridad equivale a más dependencia. Pasemos a China. En solo una década, Pekín se ha convertido en el mayor socio comercial de la Unión Europea. Además, compite de tú a tú con la industria europea en sectores que hasta hace poco eran insignia de Bruselas: automóviles, energías renovables, trenes de alta velocidad. Los autos eléctricos chinos cuestan entre un 30% y un 40% menos que sus equivalentes europeos. ¿Reacción europea?
Imponer tarifas de hasta el 40% a los autos chinos. Respuesta de China. Investigaciones sobre el vino y los productos agrícolas europeos. Estamos ante una guerra comercial a cámara lenta que recién empieza. Y llegamos al tercer vector, Estados Unidos. Desde la era Trump, Washington exige que Europa gaste más en defensa y compre equipo americano, bajo la lógica de que durante décadas ha recibido protección gratis. Ahora, la presión para invertir al menos el 2% del PIB en defensa es clara. Y el mensaje es simple. O contribuyen más, o la seguridad se replantea. Pero el verdadero nudo está dentro de Europa. Francia empuja la famosa autonomía estratégica. Alemania avanza, pero con cautela y dudas sobre romper la tradición atlántica. Mientras que Europa del Este, marcada por el miedo a Rusia, solo confía en el paraguas estadounidense. La toma de decisiones por unanimidad hace que, por ejemplo, Hungría pueda bloquear ayudas a Ucrania. Así, la supuesta unidad europea se diluye en intereses nacionales y vetos cruzados. El riesgo es claro. Europa, en su intento de no depender de unos, acaba dependiendo de todos y perdiendo autonomía real. Su vulnerabilidad aumenta justo cuando el mundo es más incierto que nunca. Ahora bien, tras entender el laberinto de presiones y contradicciones, la pregunta es, ¿qué opciones reales tiene Europa para el futuro? Eso lo exploramos a continuación. Ninguna salida es indolora. Cada camino tiene sus riesgos y costes. Europa, frente a la presión de Rusia, Estados Unidos y China, solo tiene 3 rutas claras, y lo cierto es que ninguna garantiza un futuro brillante sin sacrificios. El primer escenario es la integración aún mayor bajo condiciones de Estados Unidos. Aquí, Europa aceptaría aumentar su gasto militar, compraría armamento americano y apoyaría las prioridades comerciales de Washington, todo a cambio de que el paraguas de seguridad estadounidense siga abierto. Pero el precio sería alto, menos autonomía económica y una voz política cada vez más débil en el tablero global. En la práctica, Europa pasaría a ser un socio menor, sacrificando parte de su influencia a cambio de protección. El segundo escenario implica el intento de una verdadera autonomía, apostando por una integración defensiva genuinamente europea. Esto supondría construir capacidades militares propias, coordinar políticas exteriores y, sobre todo, reformar los mecanismos de decisión interna. Es una ruta de años, quizá décadas, llena de roces y desgaste político. Además, requeriría una voluntad conjunta que hasta ahora ha brillado por su ausencia, y grandes inversiones que pueden afectar el bienestar económico y la cohesión social en el corto plazo. El tercer escenario es el de la diferenciación. Los Estados miembros toman caminos separados, priorizando sus propios intereses nacionales y, en la práctica, desmantelando la integración europea. Aquí, la unidad desaparece y la capacidad de influir en el mundo se diluye. El riesgo es una Europa irrelevante, dividida y mucho más vulnerable a presiones externas, donde la prosperidad y la estabilidad pueden quedar rápidamente en jaque. Lo que está claro es que Europa ya no elige entre bueno y malo, sino entre riesgos distintos y costes inevitables. Dependiendo del sendero, lo que puede estar en juego es la relevancia internacional, la unidad del continente o incluso la prosperidad que damos por sentada. ¿Significa esto la condena de Europa? Examinemos el diagnóstico y las posibilidades reales. Europa no desaparece, pero la era de las ilusiones ha terminado. El diagnóstico es claro. La autonomía estratégica europea, por ahora, es más un eslogan que una realidad. Pero ojo, esto no es una sentencia de muerte para el proyecto europeo. De hecho, puede ser la oportunidad perfecta para rediseñar sus ambiciones y estrategias. Porque, pese a todas sus crisis y divisiones, la Unión Europea sigue siendo el mayor mercado del mundo, un polo tecnológico de primer nivel y, a largo plazo, tiene una posición demográfica más estable que Rusia o incluso China, especialmente si se aprovecha el potencial migratorio. El verdadero reto, y ahí está la clave, es transformar esos recursos y ventajas en poder estratégico efectivo.
¿Por qué no lo ha logrado hasta ahora? Porque la distancia entre el potencial europeo y su capacidad de acción pasa, inevitablemente, por sus propios bloqueos internos. Intereses nacionales contrapuestos, falta de liderazgo unificado y dependencia de otros actores para su seguridad y energía. Mientras Bruselas no supere estos obstáculos, la brecha entre ambición y realidad seguirá abierta. Sin embargo, aquí hay una luz. Esa brecha no es inamovible. Puede reducirse, siempre que los líderes europeos dejen atrás los discursos cómodos y tomen decisiones valientes, con realismo y coraje. Lo que está en juego es enorme. Si Europa no aprovecha este momento para reformarse, podría quedar rezagada ante el nuevo orden global, perdiendo peso económico, influencia y, sobre todo, capacidad de decisión sobre su propio destino. En los próximos meses, las negociaciones sobre Ucrania, el aumento del gasto en defensa dentro de la OTAN y los ajustes ante la presión china serán pruebas de fuego. No se trata solo de políticas, sino de elegir si el continente quiere ser actor o espectador en el mundo que viene. Así cerramos este ciclo. La pregunta ya no es si Europa puede aspirar a la autonomía estratégica, sino qué papel real jugará en los próximos 10 años. El futuro europeo ya no se puede construir sobre ilusiones. Decidir es ineludible. Durante décadas, Europa vivió bajo una anomalía histórica, sin amenazas existenciales reales, protegida por el paraguas militar de Estados Unidos, favorecida por energía barata y mercados abiertos. Pero esa era terminó, no de golpe, sino a través de crisis sucesivas. La financiera de 2008, la migratoria de 2015, el Brexit, la pandemia, la guerra en Ucrania, el regreso de Trump. Cada una expuso debilidades internas que solo se parcharon, nunca se resolvieron. Ahora, esas grietas se han ensanchado, y la presión de Rusia, Estados Unidos y China ya no es una posibilidad teórica, es una realidad cotidiana. Pero esto no es una condena ni una catástrofe, sino un diagnóstico. Y aceptar el diagnóstico es el primer paso para sanar. Hoy, las instituciones europeas atraviesan un proceso doloroso, pero necesario de replanteamiento. ¿Cuál es el papel real de Europa en un mundo donde las reglas las dictan otros? La brecha entre la ambición de ser autónomos y la capacidad real para conseguirlo nunca ha sido tan evidente. Y aunque reducir esa distancia es difícil, no es imposible. De hecho, las decisiones de los próximos meses marcarán el rumbo. Las negociaciones sobre Ucrania influirán directamente en cómo se percibe la seguridad europea. Los resultados de elecciones clave pueden cambiar el equilibrio político interno. Los debates sobre el gasto en defensa mostrarán hasta qué punto Washington está dispuesto a presionar. Incluso la respuesta del mercado chino a los aranceles europeos pondrá a prueba la resistencia comercial del continente. Lo que está en juego es simple y enorme. Si Europa no decide su camino, otros lo harán por ella. Esto afecta a cada ciudadano, en su empleo, en su bienestar, en su seguridad. Seguir esperando milagros o consensos perfectos solo perpetuará la dependencia y la irrelevancia. Por eso, la pregunta fundamental es, ¿qué Europa queremos ser y qué estamos dispuestos a sacrificar para lograrlo? Deja tu visión en los comentarios. ¿Cómo imaginas el lugar de Europa en el mundo dentro de 10 años? ¿Aliada, independiente o simple espectadora? La respuesta empieza hoy, con cada decisión.